Bienvenido a Vivir al 100, el podcast de Cancer Center Tech 100. Comenzamos. Hola, ¿cómo están? Soy el Dr. Juan Manuel Fraga y este es el podcast Vivir al 100 de Cancer Center Tech 100, un podcast dirigido a pacientes con cáncer y a sus familias. El día de hoy vamos a hablar del rol de la cirugía en el cáncer, qué papel juega la cirugía oncológica dentro del tratamiento del cáncer, y para eso tenemos un excelente invitado, también miembro de la red de especialistas de Cancer Center Tech 100. Les recuerdo, nuestro episodio anterior fue el de hematología con el Dr. Salvador Campos, muy recomendable, escúchenlo y mándenos sus comentarios, seguramente dará pie a un segundo programa. Nuestros teléfonos de contacto es en México, en la ciudad de Querétaro, el 442-215-0775. Tenemos un WhatsApp que es respondido por un bot, pero si se requiere nos va a transferir con alguien de nuestro equipo. Es el +52 442 670 0350. Nuestro correo electrónico contacto@cancercentertech100.com y nuestra página web www.cancercentertech100.com. En todas nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube, nos encuentran como Cancer Center Tech 100. Bueno, muchos datos de nosotros para que nos localicen. Tenemos un magnífico invitado que se hizo el tiempo para acompañarnos hoy. Él es una persona súper ocupada, súper activa, también un gran amigo y un gran colega. Y antes de presentarlo, pues nada más mencionar un artículo que está en nuestro blog sobre el cáncer de ovario o cáncer ovárico. Pues de lo que habla este artículo, ya lo leerán ustedes y nos comentarán, pues es de información para primero sospechar, identificar el cáncer de ovario y ver a qué otros riesgos está asociado, ¿no? Algo que no menciona el blog, que a mí me gusta, es un dato súper interesante, es que uno de los datos que orientan al diagnóstico de cáncer de ovario después de los 50 años es que la mujer que no tenía colitis o no tenía historia de colitis empieza con colitis y en algunas ocasiones pues es cáncer de ovario. A mí me parece un dato súper interesante, así es que si usted tiene más de 50 años y en toda su vida no tuvo colitis y empieza con colitis, vaya con su médico y pregunte por esta posibilidad. No siempre lo es, pero a veces ese es el dato que nos orienta. Esto es Vivir al 100, el podcast de Cancer Center Tech 100. Y bueno, tengo el gustazo de presentarles a ustedes al doctor Pedro Matabuena. Él es médico general, egresado de la Universidad Autónoma de Querétaro. También es médico especialista en cirugía oncológica, egresado del Hospital de Oncología de Centro Médico Nacional. Y bueno, es miembro de la red de especialistas de Cancer Center Tech 100 desde que abrimos, desde antes de que yo llegara a trabajar a Cancer Center. Así es que, Pedro, bienvenido. Además, un gran amigo. ¿Cómo estás, Pedro? Muy bien, buenas tardes, Juan Manuel. Pues aquí gustoso de acompañar aquí a las personas que escuchan estas cápsulas y pues a tus órdenes. Bueno, pues la idea es platicar con la gente que nos escucha, muchas personas que son pues público en general, algunos pacientes con cáncer, los familiares de algunos pacientes con cáncer. Y bueno, pues tu área de especialidad es la cirugía oncológica, ¿no? Entonces, un poco para que la gente tenga como idea de cuál es la participación del cirujano oncólogo en el tratamiento del cáncer, platícanos primero, ¿todos los cánceres se tratan con cirugía? Sí, mira, platico inicialmente, te respondo la pregunta sobre qué es la cirugía oncológica. Sí. La cirugía oncológica pues, es una especialidad médica que tiene que ver con el diagnóstico, el tratamiento, la estadificación de un paciente que tiene un tumor. Los cirujanos oncólogos atendemos no solo enfermos con cáncer, también nos toca atender pacientes que tienen tumores de naturaleza benigna. Entonces, en términos generales, participamos en el proceso desde el diagnóstico, ¿sí? Muchas veces en conjunto con otros médicos, con otros especialistas, que se denominan especialistas de primer contacto.
Puede ser el médico general, el médico familiar, el ginecólogo, traumatólogo, cirujano general. Pues trabajamos mucho en interrelación con otros médicos, ¿no? Sí, somos parte del proceso de atención de una persona cuando hay una enfermedad de esta naturaleza. Yeah. Sí, entiendo que siempre, bueno, muchas veces, la mayoría de las veces el paciente que tiene un tumor, ya sea benigno o maligno, pues normalmente no se va a ir directo con un cirujano oncólogo o con un oncólogo médico, va a ir con un médico, como tú dices, más generalista, de primer contacto, que sospecha el cáncer y entonces empieza a interactuar con especialistas como tú, ¿no? Es correcto. Y entonces, el cirujano oncólogo tiene un rol ahí en el tratamiento de los pacientes con tumores, ¿no? Ya sean benignos o malignos. ¿Cuáles son las intervenciones o los momentos donde participa específicamente el cirujano oncólogo en todo este proceso de diagnóstico y tratamiento del cáncer? Sí, nosotros tenemos una función muy importante porque somos como de las etapas iniciales en las cuales se está detectando algún problema. En muchas ocasiones nos toca intervenir, como platicaba en el diagnóstico. Es decir, voy a poner un ejemplo. Una mujer que se hace una mastografía. En esta mastografía se detecta alguna anormalidad, alguna situación que requiere una revisión, una vigilancia. Entonces la paciente acude a la consulta, podemos revisar todos sus estudios, se lleva a cabo una exploración física, una historia clínica para conocer los antecedentes, los factores de riesgo. Y en muchas ocasiones, si las circunstancias lo ameritan, se puede llevar a cabo una biopsia, por ejemplo, que es un procedimiento de diagnóstico para pues, conocer la naturaleza de la enfermedad. En base a los resultados se puede emitir algún tratamiento y en algunas ocasiones pues, ese tratamiento es inicialmente desde el punto de vista quirúrgico. Hace rato vuelvo un poquito a la pregunta que me hacías. Si todos los pacientes que tienen un tumor, que tienen una enfermedad oncológica, necesitan cirugía. Y la respuesta es que no todos los pacientes, no todas las enfermedades se tratan con cirugía, pero sí una parte muy importante de los tumores, sobre todo los tumores sólidos, ¿no? Más o menos las estadísticas nos dicen que aproximadamente entre 70 y 80% de las personas que desarrollan un tumor van a requerir de alguna manera de algún procedimiento quirúrgico. Uno o más procedimientos, ¿no? Porque a veces hay que hacer varios. A veces se requiere, ¿sí? Yeah. La atención del paciente con cáncer, y es una de las cosas pues, que más manejamos en el Cancer Center. El proceso de atención en el Cancer Center es un proceso multidisciplinario, en el cual participamos no solo médicos, sino pues, diferentes profesionistas en el área de la salud, psicólogos, nutriólogos, genetistas, radiólogos, además de obviamente pues, los médicos especialistas en oncología, que pues, estamos divididos en tres grandes áreas, ¿no? Los especialistas en oncología médica, los especialistas en radioterapia y las personas que nos dedicamos a hacer cirugía. Bien. Oye, algo que es súper importante y a mí se me hace súper relevante mandar este mensaje a quienes nos escuchan. La cirugía oncológica no es una cirugía general más, ¿verdad? Y muchas veces hemos visto pacientes que son atendidos por cirujanos generales por cáncer. Entiendo que a veces el diagnóstico inicial de los pacientes pues no sugiere que es un cáncer y ya que lo operan se dan cuenta que es un cáncer, que a mí se me hace
de cierta manera hasta complicado si se lleva un buen proceso diagnóstico, ¿no? Pero bueno, vamos a imaginar que era una emergencia médica y entraron y se dieron cuenta que es cáncer. Pero la mayoría de los casos son cirugías programadas, ¿no? ¿Qué diferencia hay en el abordaje de la cirugía oncológica realizada por un subespecialista en cirugía oncológica versus otro tipo de cirujanos? O sea, porque para mí creo que sí es relevante que las personas sepan que cuando tienen que operarse por cáncer, lo mejor sería que fueran con un cirujano oncólogo, pero quiero que platiques un poco de este entrenamiento que tú tienes adicional que no tienen los demás cirujanos, para saber por qué es tan importante que esta cirugía la haga un subespecialista, ¿no? Sí, mira, la especialidad de cirugía oncológica es en realidad una subespecialidad de la cirugía general. Para poder llevar a cabo esta especialidad, primero tienes que hacer la especialidad de cirugía general, que consta en México de cuatro años, para posteriormente poder competir, hacer un nuevo examen y poder llevar a cabo 3 años más de formación especializada en la atención de pacientes con tumores y con pacientes con cáncer. Es decir, pues el cirujano oncólogo se caracteriza por vivir el proceso de atención del paciente oncológico día con día, ¿sí? Nosotros en realidad ya no atendemos tanto las patologías de apendicitis, de otro tipo de procedimientos que son la práctica común del cirujano general. Eso no significa que un cirujano general no pueda atender a un paciente con cáncer. De hecho, parte de la formación del cirujano general es conocer las bases y los principios de atención oncológica. Sin embargo, pues, la diferencia es que una persona, un cirujano oncólogo, se dedica todos los días a atender ese tipo de pacientes y obviamente eso permite pues, adquirir un grado de experiencia un poco mayor en ese aspecto. Debe uno de conocer los patrones de diseminación de los tumores para poder llevar a cabo la estadificación correcta de las enfermedades, y eso tiene una relación directa con el pronóstico. Eso se ha estudiado, ¿sí? El proceso de atención cuando es llevado a cabo por una persona que tiene más experiencia, eso permite brindar mejores resultados y permite mejorar el pronóstico para la vida de los pacientes. Y esa básicamente es la razón por la cual pues se recomienda que cuando una persona tiene una sospecha o un diagnóstico de cáncer, pues debiese de manera preferente pues, ser atendido por una persona con esta formación. Sí, o sea, creo que el mensaje es muy claro, ¿no? O sea, ante una emergencia o en situaciones donde no hay el recurso de tener un cirujano oncólogo, un cirujano general puede apoyar, pero siempre va a ser mejor por la experiencia que se tiene de solo atender cáncer y también la experiencia de quirúrgica, del conocimiento de, como dices, la manera en que se propaga el cáncer para poder etapificar o estadificar correctamente durante la cirugía de estos pacientes, que ayuda a mejorar el tratamiento que viene después, ¿no? A tener mucho más claridad sobre qué es lo que sigue en estos pacientes, ¿no? Sí, es correcto. Además, la presencia de tumores a veces nos lleva a la necesidad de atender regiones anatómicas que no son tan comunes, ¿sí? Por ejemplo, cuando hay un tumor en el cuello, que se tiene uno que disecar las arterias y las venas principales del cuerpo, la vena yugular, la arteria carótida, pues se requiere un proceso de formación y experiencia que no todos los cirujanos tenemos. Lo mismo sucede, por ejemplo, cuando hay que hacer una cirugía de tórax o una cirugía en el retroperitoneo, que es el tejido que está por detrás de los intestinos, a los lados de la columna vertebral, o en el hueco pélvico, por ejemplo, en el caso de un cáncer en el cuello de la matriz en las mujeres. Entonces, ese tipo de procedimientos no son sencillos y se requiere años de experiencia para poder conocer y manejar.
Sí, no es lo mismo haber participado en 2 o 3 cirugías durante tu entrenamiento como cirujano general en eso, haber estado 3 años metido de lleno en ese tipo de procedimientos. Es correcto. Esa sería pues, la principal diferencia. Ya, entonces siempre lo recomendable para alguien que requiere cirugía es que participe un cirujano oncólogo. Si no es posible, bueno, el cirujano general puede ser obviamente también muy, muy útil, sobre todo en emergencias o en situaciones donde no existe el recurso del cirujano oncólogo, ¿no? Afortunadamente, pues no es una especialidad que tampoco no haya especialistas, los hay, ¿no? Y finalmente encontrar el acceso a ellos. Oye, Pedro, yo no sé si quieras platicar algo más con la gente que nos está escuchando, algún mensaje desde el punto de vista de la cirugía oncológica que quieras mandar a nuestra audiencia. Sí, claro. Pues comentarles al público en general, siempre que le digan a una persona que tiene que visitar al oncólogo es una situación que genera mucha angustia, ¿no? Que genera preocupación. Y en ocasiones esa angustia no tiene una razón de ser. En algunas ocasiones podemos ayudar en el proceso de descartar un problema, revisar una mastografía, hacer una exploración física, revisar un ultrasonido del cuello y ver que pues en realidad quizá no hay tanto problema, ¿no? Esa es una situación que pues sí me interesaría comentar, ¿no? Que no por el hecho de que uno tenga que acudir al oncólogo significa que eso tenga que estar asociado con un pronóstico malo. De hecho, lo ideal, pues la cultura, lo más recomendable es que fuese una cultura de prevención, que uno acudiera para saber que todo está bien y eso permitir identificar un problema en una etapa más temprana. Siempre es mejor, más fácil resolver una enfermedad cuando la diagnosticamos de manera oportuna, ¿sí? Y eso pues sería la clave del diagnóstico. No solo en oncología, sino en otras áreas de la medicina. Sí, ahora... Claro, sí, en esta época tenemos como este mensaje adicional de que entre más saludable te mantengas tú, menos riesgo tienes de tener consecuencias negativas de enfermedades como el COVID, ¿no? Entonces, pues invitar a la audiencia a estarse checando, a tener acciones que prevengan enfermedades. Ya hemos hablado incluso de prevención de cáncer en programas pasados, Pedro. Y obviamente de mantenerse saludables, controlando otras enfermedades comunes como la hipertensión arterial, la diabetes, todo esto siempre es importante. Pues muy buen mensaje para quienes nos escuchan. Oye, bueno, a quienes nos escuchan te pueden encontrar en Cancer Center Tec-100, ¿cierto? Sí, es correcto. Yo estoy aquí en el Hospital Tec-100, H+. Soy, como bien comentaste, me tocó prácticamente desde que yo terminé mi especialidad, que fue en el 2009, me tocó prácticamente llegar aquí al hospital cuando apenas iba empezando, cuando apenas iba iniciando. Recuerdo las juntas en las cuales la entonces directiva estaba con la intención de desarrollar el proyecto del Centro de Oncología. Me tocó formar parte de todo ese proceso, en conjunto con la doctora Amalia Padilla Rico, especialista en oncología médica. Entonces, nos ha tocado ir creciendo con este centro de oncología que desde un punto de vista particular conozco y recomiendo como la mejor alternativa para el tratamiento del cáncer, no solo en Querétaro, sino en la región del Bajío, del centro. Sí, seguramente yo también estoy convencido de que somos, no solo por la infraestructura, sino por el equipo de profesionales que formamos parte de este centro, que cada quien tiene muy claro su frente y colaboramos y cada quien sabe qué le toca y hay una excelente comunicación entre todos. Obviamente tú eres una parte importante de todo este equipo y se te agradece muchísimo
más que por mí, por toda la gente que hemos beneficiado, que ya son miles, ¿no? Entonces eso es padrísimo saber lo que tenemos este gran equipo. Oye, Pedro, pues, sí, dime. Es una sensación muy bonita, por ejemplo, te platico alguna experiencia, ver a una persona que atendiste por cáncer hace 10, 11 años y viene a saludarte, viene a participarte que está bien, que está contenta, que ha podido superar esta enfermedad, que ha logrado salir adelante, que sigue adelante con su vida, ¿no? Entonces, transmitir el mensaje a la gente que el enfermarse de cáncer obviamente no es algo bueno, pero que en la mayor parte de los casos hay una esperanza real de poder controlar la enfermedad y poder llegar a cabo una vida de manera adecuada. Y también en los casos en los cuales desafortunadamente no es posible curar la enfermedad, hay mucho que ofrecer a las personas, hay muchos tratamientos que pueden ayudar a mejorar la calidad de vida de las personas, y en ese aspecto también me gustaría recalcar toda la empatía y la bondad con la cual todo el equipo que participamos en este centro de oncología tenemos. Yo creo que eso es uno de los principales argumentos para poder recomendarlo, ¿no? Además de toda la infraestructura científica, técnica, médica, todos los protocolos de seguridad, todo el equipamiento que a lo largo de los años se ha venido llevando a cabo en el centro de oncología, conjuntando. Yo creo que la principal característica sería esa atención cordial, un trato muy digno para las personas. Por eso es mi filosofía como médico y la razón por la cual he decidido formar parte de este gran equipo. Pues se te agradece muchísimo y sí, definitivamente siento que cuando hay alineación de valores se logran cosas impresionantes. Oye, pues te agradezco mucho tu participación, también agradecemos a todos los que nos están escuchando el día de hoy. Los invito a visitarnos en nuestras redes sociales, se las repito, Facebook, Instagram, YouTube, Cancer Center Tech 100, nuestra página web cancercentertech100.com, nuestro correo electrónico contacto@cancercentertech100.com, el teléfono en la ciudad de Querétaro, en México, 442-215-0775, y nuestro WhatsApp, que es respondido de manera automática, el +52 442 670 0350. Pedro, muchísimas gracias por acompañarnos, me pareció un magnífico programa, seguramente va a haber dudas y tendremos que hacer futuros programas, pues serás bienvenido si tú estás de acuerdo. Como siempre, estoy a tus órdenes, Juan Manuel, además de ser el director del Centro de Oncología, es una persona muy querida para mí, también toda tu familia, un abrazo para toda tu familia. Gracias igualmente para allá. Bueno, pues te agradezco y nos vemos a todos los que nos están escuchando, nos vemos en el próximo episodio. Gracias por escuchar Vivir al 100 de Cancer Center Tech 100. Te esperamos en nuestro siguiente episodio.